A través de las redes sociales, bienvenidos. Dios los bendiga. Vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título El fruto. Así es como se titula el sermón del día de hoy. Pero como siempre vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y le damos tiempo a nuestros queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales para que busquen Gálatas capítulo 5 del 22 al 26. Gálatas capítulo 5 del 22 al 26. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Saben que esto lo hacemos en reverencia a nuestro amado Padre Celestial. ¿De acuerdo? Amén. Bien. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuevamente te adoramos, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria por ser tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso para con todos nosotros, Padre. Gracias por esta palabra hermosa que tú permitiste que quedara escrita en este libro al cual conocemos como la Biblia. Sabemos que es palabra tuya, Señor. Es un manual de vida a través del cual tú nos instruyes, nos das instrucciones, las cuales debemos de entenderlas y para eso debemos de prestar mucha atención y después ponerlas por obra, Señor, para que nuestra vida sea edificada, para que nosotros crezcamos en la fe, Señor. Sabemos que ese es el propósito, pero principalmente para glorificarte, Padre. Bendice por favor a todos los que están aquí, a los que nos ven a través de las redes sociales, para que cuando termine este servicio, Señor, pues haya esperanza en el corazón de ellos, hayan sido fortalecidos, Señor, hayan sido edificados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bien, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Prestamos mucha atención, ¿de acuerdo? Amén. El apóstol Pablo comienza diciendo el día de hoy: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden tomar sus lugares. Amén. Bien, recuerden que a mí me gusta hacer un poco de contexto con el propósito de que se puedan entender mejor los pasajes que estamos estudiando el día de hoy, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces no revisamos nuestros apuntes y pues resulta un poco más difícil. Bien, el apóstol Pablo en pasajes anteriores nos dio un mandamiento pastoral. Tal mandamiento consiste en ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Mande? Amarnos unos a los otros. Forma parte. Nos mandó a vivir en el Espíritu, lo cual significa que debemos de vivir y conocer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esas enseñanzas se nos manda a vivir en santidad, en obediencia, o en lo que dijo la hermana también incluye ahí amarnos los unos a los otros. Bien, si nosotros vivimos de esta manera, podremos dominar y vencer los deseos de la carne. Dejaremos de practicar todo tipo de pecado. ¿Recuerden que el apóstol Pablo puso algunos ejemplos? Nos mencionó una lista, la cual, como dijimos, no está cerrada, o sea, si le seguimos es interminable esa lista. Pero el apóstol Pablo puso de ejemplo el adulterio, la fornicación. Explicamos que la palabra fornicación incluye todo tipo de práctica sexual prohibida por Dios, y dentro de ella pues está el adulterio, la zoofilia, etcétera, etcétera. También el apóstol Pablo mencionó la idolatría. Sabemos que la idolatría es pecado.
la hechicería, la envidia, el orgullo, la soberbia, el enojo descontrolado, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo fue muy claro al decir que todos los que aún conociendo la palabra de Dios, pero continúen practicando estos pecados, ¿qué pasará con ellos? No heredarán el reino de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. No heredarán el reino de Dios, ni la salvación, ni la vida eterna, sino que serán condenados eternamente. La única manera de evitar esto es que se arrepientan de sus pecados, pidan perdón a Dios y comiencen a vivir ¿en qué? En el Espíritu. Es decir, que comiencen a vivir de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, Dios sabe que nosotros nunca podremos vivir de esta manera por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas. Muchos cometen ese error, jamás van a poder lograrlo. Dios, conociendo esto en su infinita misericordia, nos dio su Espíritu Santo. Recuerdan que nos fue dado para fortalecernos, para animarnos, para consolarnos, para guiarnos. Nos fue dado para ayudarnos a vivir esta vida, para ayudarnos a vivir en el Espíritu. Pero fíjate ahí, nada más para que tú te vayas dando, como decimos nosotros, un quemón. El amor de Dios no termina ahí, es inmenso, este amor es maravilloso. El apóstol Pablo, en los pasajes que acabamos de leer y que vamos a analizar, nos dice que el Espíritu Santo produce frutos en nosotros. Amén. ¿Sí? De hecho, el Espíritu Santo nos fue dado para que en nosotros se fructifique el fruto del Espíritu Santo. Con ese propósito nos fue dado. Ahora vamos a ver cuál es ese fruto. Damos lectura nuevamente al verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay ley que pruebe esto o que lo condene. No lo hay. Esto que acabo de mencionar, es decir, este fruto, define el carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque como bien saben, Jesús es amor, ¿sí o no? Amén. Es paz, es paciente, es benigno, es gentil, es bondadoso, es fiel, manso, etcétera, etcétera. Porque también esta lista no es una lista cerrada de 8 frutos, ¿eh? Hay más que se mencionan en otros libros, ¿de acuerdo? El apóstol Pablo solamente está poniendo un ejemplo, pero nuestro Señor Jesucristo es esto y mucho más. Ahora miren, estas virtudes o cualidades también le podemos llamar así, o características, también deben de encontrarse en todo aquel que se dice cristiano, y también deben definir nuestro carácter si es que lo somos. Ahora bien, el primer fruto que encontramos en esta lista es ¿qué? El amor. Y no es casualidad de que esté en primer lugar, ¿eh? Si lo está, es porque es el más importante. Aquí sí cuenta el orden en el cual está. Repito, si está en primer lugar, es porque es el más importante. Miren, de hecho nosotros sabemos que si el amor de Dios no se encuentra en nuestros corazones, ¿ustedes creen que vamos a poder encontrar los demás? No. No, definitivamente no. Aquí comienza hablándonos del amor. Y aquí nos habla del amor ágape. Esta palabra denota un amor sacrificial. Es el mayor de los amores. El amor ágape es el que se le aplica a Dios. Este tipo de amor debe de ser practicado por todos los que nos decimos cristianos. Ustedes, pues que ya lo hemos visto en otra ocasión, hablamos de los diferentes tipos de amor. Hablamos del amor filial. ¿Recuerdan? El amor filial es el que se debe de encontrar entre los hermanos. Se le conoce también como amor fraternal.
¿Sí debe de existir ese tipo de amor entre los hermanos o no? Sí. ¿Debe qué? ¿Tiene qué? Entonces digo esto para entender que el amor ágape y el amor filial tienen un mismo sentido cuando se estudian en su contexto general. Ahora bien, nosotros ya sabemos que el amor no es sentir maripositas en el estómago, como algunos piensan equivocadamente. No es decir palabras bonitas. ¿Eso es el amor? No. El amor es un verbo. El amor es una acción. Es un amor que nos lleva primeramente a amar ¿a quién? A nuestro amado Padre Celestial. Es un amor que nos debe de llevar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un amor que nos debe de llevar a actuar en favor de nuestros hermanos, ayudarnos a preocuparnos los unos por los otros. Ahora bien, esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Si ustedes prestan atención cuando estudiamos la Biblia, ¿se dan cuenta que el apóstol Pablo repite ciertas cosas? Esa es una característica de la literatura hebrea, repetir constantemente algunos temas. Y si Pablo lo hace así, es porque son cosas muy importantes. Porque Pablo está interesado en que si no lo entiendes a la primera, a la segunda, a la tercera, o a las veces que sean necesarias. El apóstol Pablo ya nos ha hablado de lo que he dicho. El ejemplo más grande de amor, ¿en quién lo encontramos? De parte de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Dios entregó a su Hijo amado Jesucristo. La alabanza que entonábamos lo explicaba correctamente. Y salían algunas imágenes ahí, ¿verdad? De cómo Dios demostró su amor al entregar a su Hijo. Y Jesucristo entregó su propia vida en una cruz que era para los peores criminales, para la gente más mala. Él estaba ahí. De esa manera demostró el amor que tiene para con nosotros. Amén. Ahora bien, esto nos debe de quedar muy claro. Dios Padre y su Hijo amado Jesucristo hicieron esto porque nosotros lo merecemos. No. ¿Verdad que no? No. Lo hicieron por amor. Por amor. Y de hecho, toda la Biblia nos habla del amor de Dios. Recuerdan que toda la enseñanza bíblica y los mandamientos de la ley se resumen en solamente 2 mandamientos. Toda la Biblia en 2. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Amén. En esos 2. Así de sencillo. En eso se resume la palabra del Señor. El tema central de la Biblia es el amor. Donde quiera que tú abras la Biblia te va a hablar del amor de Dios. Por poner un ejemplo, vayan a Efesios capítulo 2, versos del 4 al 5. Este es un pasaje maravilloso también, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versos del 4 al 5. Ya estén ahí. Amén. Gloria a Dios. Quienes lo han encontrado, presten atención y yo les doy lectura. Miren lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, es decir, no lo merecíamos. Amén. Por gracia. Bien, repito, esto es una gran verdad. Nosotros sabemos que todos nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿A causa de qué? A causa de nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, decidió enviar a este mundo a su Hijo amado Jesucristo. Y nosotros, al creer en Él, al poner nuestra fe en Él, ¿qué pasó? Nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Y nos dio en esperanza la salvación. Somos salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación eterna. ¿Lo merecíamos? No. Bien, de esta manera, Dios nos hace partícipes de su misericordia. Es decir, nos hizo un bien que nosotros no merecíamos. Eso es la misericordia.
¿De acuerdo? La misericordia es hacerle un bien a alguien que no lo merece. Amén. Ahora bien, ¿ustedes se han preguntado en algún momento por qué Dios es misericordioso? ¿Por qué Dios es bondadoso, es piadoso? ¿Ustedes se han preguntado en algún momento por qué? ¿Te has puesto a pensar, Dios, por qué eres tan misericordioso? ¿Por qué Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan paciente? Que nos ama. La respuesta es muy sencilla. Es misericordioso porque Dios es amor. Amén. Dios es amor y el amor busca el bien del objeto amado. Y la Biblia declara abiertamente que Dios es amor. Vamos a comprobarlo. Busca ahí en 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. ¿Ya estamos ahí? Escucha lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. Es muy clara la Biblia, ¿no? Mira, si tú no eres capaz de amar a Dios, si no eres capaz de amar a tu prójimo, no eres cristiano, no has vuelto a nacer, eres solamente un religioso. ¿Sí me están entendiendo? Aquí eso es lo que está diciendo la Biblia. El que no ama no ha conocido a Dios. Si tú no amas a tu prójimo, si no eres capaz de actuar a su favor, si no eres capaz de ayudarlo, si no eres capaz de mostrar ese amor en obras, eres solamente un religioso. Ni siquiera has conocido a Dios. Piensas que eres cristiano, pero en realidad no lo eres. Y fíjate lo que continúa diciendo, escucha aquí, porque Dios es amor. Presta atención a esto. La ausencia del artículo el antes de la palabra amor. Es decir, el verso no dice Dios es el amor. ¿Dice así? No. ¿Cómo dice? Dios es amor. Dios es amor. Esto significa que Dios es amor en su propia naturaleza. Esto significa que el amor es la propia naturaleza de Dios. Es importante entender que cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos ahí que declara que Dios es amor, significa que Dios es amor en su propia naturaleza. El amor es la propia naturaleza de Dios. Amén. Dios es amor y es por eso que se permite amar a personas pecadoras como nosotros, a personas tan rebeldes, a personas tan apáticas, a personas tan desobedientes como lo fuimos nosotros. Amén. Y que algunos, aún conociendo la palabra de Dios, siguen en esas actitudes, siguen en rebeldía, siguen en desobediencia, le dan muy poca importancia a las cosas de Dios. ¿Sí es cierto o no? Amén. Amén. ¿Será que lo aman? No. No. ¿Verdad que no? Son solamente religiosos interesados que buscan el favor de Dios, pero no son capaces de hacer la parte que les toca a ellos. Y no debe de ser así, ¿de acuerdo? Amén. Bien, entonces repito, porque Dios es amor, es por eso que Él se permite amar a las personas pecaminosas como todos nosotros, Amén. que no lo merecíamos. A esto en la Biblia se le conoce o le llama gracia, es decir, nos hace partícipes de su amor, de su paz, de su bondad, de su misericordia, aún sin merecerlo. Dios derrama su amor en nuestros corazones y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 5, verso 5. No lo vamos a buscar, lo acabo de decir. Ahora miren, ahora como hijos de Dios podemos contar con este amor en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción. Dios siempre muestra su amor para sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Miren, el hecho de que nos ponga a prueba o que nos discipline
Eso no significa que no nos ama, sino todo lo contrario. Siendo sinceros, a muchos no les gusta la prueba, no les gusta ser disciplinados, ¿o sí? Amén. Cuando Dios los disciplina, o a veces que lo hace por medio del pastor, ¿cómo responde el hermano? Se enoja, se molesta, se va de la iglesia. Vemos muy mala actitud, ¿sí es cierto o no? Amén. Amén. No debe de ser así. Repito, el hecho de que Dios nos ponga a prueba o nos discipline no quiere decir que no nos ama, sino todo lo contrario. Lo hace porque nos ama y usa el sufrimiento que la prueba produce. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro carácter, para que nosotros comprobemos de qué estemos hechos, Amén. para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que seamos fortalecidos en el Señor y en su amor. Amén. Amén. Ahora bien, me extendí en el fruto del amor porque, como antes dije, es el más importante. Los que siguen están estrechamente relacionados con el amor. Y aunque se hacen distinciones entre estas palabras, pues en realidad, repito, todas tienen que ver con el amor. Sin el amor, como antes dije, no las vamos a encontrar. Bien, aquí mencionan enseguida el gozo, ¿no? Como segundo fruto del Espíritu Santo. Cada fruto que nos va a mencionar, necesitamos entender que es muy diferente. Por ejemplo, el gozo es un gozo muy especial. Este gozo viene de parte de Dios. Este gozo no te lo da nada de lo que el mundo ofrece. Cuando tú compras, por ejemplo, un terreno, sientes gozo, sientes alegría, pero ese gozo te dura para siempre. No. Pues nada de lo que te ofrezca el mundo se compara a este gozo. Este gozo, repito, es especial. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo. Por lo cual también debe de reproducirse en nosotros. Y para esto nosotros tenemos muchísimas razones, solamente que a veces no lo apreciamos, no lo sabemos valorar. No apreciamos las cosas de Dios. Apreciamos más lo del mundo que lo que viene de Dios. Por ejemplo, hemos mencionado muchas veces, ¿no? De lo que estamos hablando. El saber que Dios te ama, que perdonó tus pecados, que te dio salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que esto debe de reproducir en nosotros? Gozo. A ver, cómprate la salvación, el perdón de tus pecados. ¿Podrías? No. Así te pases toda la vida trabajando, horas extras y hagas esto y hagas lo otro. No vas a lograr juntar esa cantidad porque la salvación de Dios no se vende. Los dones de Dios no se venden. De nada te va a servir al último todo lo que logres, lo mucho o poco. Aquí se va a quedar. Entonces, al estar consciente de lo que recibimos de parte de Dios, eso debe de producir gozo en nosotros. Es una alegría especial, ¿eh? Amén. Y este gozo puede y debe permanecer también en todo tiempo, es decir, en las buenas y en las malas. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, no lo vamos a buscar, porque son pasajes que ya conocemos. Ahí encontramos al apóstol Pablo y a Silas, que fueron encarcelados, fueron golpeados porque hicieron una liberaron a una mujer de un espíritu de adivinación. Entonces al amo no le gustó, juntaron al pueblo y casi andaban matando al apóstol Pablo y a Silas. Los metieron en el calabozo más oscuro, más húmedo, donde había todo tipo de alimañas. Estaban en un cepo, es decir, estaban inmovilizados de pies y manos. Y vemos ahí en la Biblia que el apóstol Pablo y Silas comenzaron a quejarse, a reprocharle a Dios. ¿Por qué, Señor, me pasa esto si yo te estoy sirviendo? ¿Hicieron eso? No. No. ¿Qué hicieron? Se pusieron a cantar alabanzas. Imagínate en el estado que estaban, golpeados, inmovilizados, y ellos cantando alabanzas a su amado Padre Celestial. Amén. Amén. Ese gozo permanecía en el corazón de estos hermanos.
se gozaron en medio del sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque su gozo no dependía de las circunstancias externas, sino que dependía de la buena relación que ellos tenían con Dios. ¿Quieres que ese gozo permanezca en ti en medio de las grandes dificultades? Amén. Va a depender de la relación, de tu comunión que tú tengas con Dios. Amén. De lo contrario, te vas a amargar cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, la tentación, cuando alguien te agredió, lo que haya sido, te vas a amargar porque tu gozo no está dependiendo de la relación que tú tienes con Dios, Amén. sino de las cosas externas. Pero si quieres que pase lo contrario, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Esfuérzate por tener esa comunión con Dios, Amén. para que estés en armonía con Él. Bien, continuamos con la paz. Los creyentes verdaderos, aparte de tener gozo, tienen paz. ¿Esta palabra qué denota? Tranquilidad, armonía, calma, sosiego. Y también la debes de tener en todo tiempo. Acabo de decir que no es la paz que ofrece el mundo. El dinero ofrece cierta paz, ¿no? Por ejemplo, un gran empresario tiene dinero para pagar escoltas y tiene cierta paz. Vengo cuidado. Con todo y sus guardaespaldas y lo que tú quieras, cuando Dios diga hasta aquí. Amén. Pues esta paz es fruto del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, yo le voy a dar lectura porque tenemos muchos pasajes. Dijo el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Escuchaste bien? Para que en mí. El Señor Jesús no dice para que tengas paz en tu dinero, en las cosas que te ofrecen el mundo, en tu mamá, en tu papá. No, en mí. Amén. ¿Sí? En el mundo, y ahí nos advierte, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué son las aflicciones? Grandes problemas y dificultades. Pero dice el Señor, confiad, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Entonces, mira, es maravilloso que tú estés en medio del problema más grande que tú te puedas imaginar. Y que puedas tener paz. Amén. ¿Es hermoso o no? Amén. Amén. Por lo tanto, entendemos esto, ¿no? La paz de Dios no significa la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ese problema. Eso es maravilloso. Señor, sé que estás conmigo, no tengo de qué preocuparme. La respuesta que va a pasar viene de parte de ti, yo la entiendo, Señor. Y eso te da paz. Amén. Tener paz no solo cuando todo está en calma, sino también cuando todo va mal. Esto es maravilloso. Esta paz, dice el apóstol Pablo, que es la que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos con la paciencia. Esta virtud, la paciencia, nos capacita para soportar las ofensas, para soportar el reproche, para soportar la adversidad, para soportar el daño que nos puedan causar algunas personas. La paciencia nos ayuda a soportarnos los unos a los otros, nos ayuda a soportar sin murmurar, sin queja. Muchas veces así lo hacemos, ¿o no? Dios no obra o no responde como tú quieres, ¿y qué es lo que pasa? Le reprochas como si fueras digno de ello, te quejas. Cuando tú no estás viviendo conforme a la voluntad y todavía nos atrevemos a reclamarle, pues la paciencia nos ayuda a hacer totalmente lo contrario, ¿de acuerdo? Amén. Nosotros sabemos que Dios tiene paciencia para con nosotros. Es mucha la paciencia que Él nos tiene, ¿sí o no? Amén. A veces, muchas veces, las personas viven en desobediencia por mucho tiempo. Ya están. Y no pasa nada. Dicen, no, pues Dios no, o sea, no pasa nada. Yo tengo mucho tiempo portándome mal y no pasa nada. Espérate. Es mucha la paciencia de Dios, pero tiene límites también. Dijo el apóstol Pablo, no, bueno, más adelante lo vamos a ver también, ya lo hemos mencionado. Dice ahí en Gálatas 6, capítulo 7, ¿no? No os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Lo que siembres, eso es lo que vas a cosechar. Siembra corrupción, es decir, vive en el pecado, y lo que vas a cosechar es la condenación, ¿no? Amén. Si siembras para el Espíritu, lo que vas a cosechar, ¿qué digo? Es vida eterna.
Bien, continuamos con la benignidad y la bondad. Estas dos palabras están estrechamente relacionadas. La única diferencia es que la bondad también lleva la idea de generosidad. Entendemos lo que es la generosidad, ¿no? Esta actitud también debe de encontrarse en la vida de todo cristiano. Nosotros, si nos decimos cristianos, necesitamos ser bondadosos, como Cristo lo fue. Necesitamos ser amables, gentiles, con nuestros hermanos, pero también con todos los demás, no solamente con la familia en Cristo, con todos. Debe de haber una diferencia, algo que te identifique. Esta característica también te debe de identificar como cristiano, se debe de encontrar a ti. Bien, continuamos con la fe. Ustedes recuerdan que la Biblia nos habla de 5 tipos de fe. En su momento lo estudiamos, ¿verdad? No me voy a meter en cada una de ellas porque pues se pierde, ¿no?, la esencia del tema. Pero aquí nos está hablando de un tipo de fe, ¿no? Entonces no se refiere a la fe común que todo el mundo tiene y que hasta los demonios tienen. Esa la encontramos en Santiago 2:19. No es la fe que Dios exige para salvación, que encontramos en Juan 3:36. No es la fe como don, es decir, como regalo que nos da Dios, la cual encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versos del 8 al 9. No es la fe como sistema de doctrina, que encontramos en Judas, verso 1 y en el 3 y en el 4. No está hablando de este tipo de fe. Esta fe es fruto del Espíritu Santo. Este tipo de fe se nos da para ayudarnos a vivir nuestra vida espiritual. Esta fe es la que produce el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para capacitarnos y poder mantener nuestra comunión con Dios. Esta fe solamente la tienen los hijos de Dios. La tenemos solamente aquellos que decidimos en su momento poner nuestra confianza en Dios. Amén. Que decidimos creer en su palabra, que decidimos creer en Jesucristo y en sus enseñanzas. Amén. Esta fe nos es dada en cierta medida. ¿Para qué? Para ayudarnos a vivir, repito, nuestra vida cristiana, para ayudarnos a vivir en el Espíritu. Vamos a comprobarlo. Ve ahí a Romanos capítulo 12, verso 13. Romanos capítulo 12, verso 13. Romanos 12, 13, querido Abdiel. Cuando lo encuentren me dicen amén. Amén. Bien, dice así la palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Escúchalo cómo termina diciendo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se entiende, no? De acuerdo a la medida de fe que Dios repartió, es decir, que nos dio a cada uno. Bien, queda claro que este tipo de fe nos es dada de parte de Dios, es fruto del Espíritu Santo. Nos dieron el Espíritu Santo para que nosotros se reproduzca ese fruto. Es esta fe. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con la mansedumbre. Esta palabra denota una actitud en la que aceptamos lo que Dios nos dice sin poner peros. Mansedumbre describe a una persona que es mansa, que tiene que ver con lo que hemos venido mencionando. Es decir, es tranquilo, es sereno, amable, respetuoso, compasivo, bondadoso, es sumiso, es obediente a Dios, no lo resiste, siempre dice, hágase tu voluntad y no la mía. Entendemos lo que eso significa, ¿no? Muchas veces oramos o le pedimos a Dios y decimos, hágase tu voluntad. Y al último terminas haciendo la tuya. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Verdad que no es así? No. ¿La persona será mansa si responde de esa manera? Ya como Dios dijo que no y yo quería que dijera que sí, pues me enojo con él, me desespero, me descompongo, me pongo mal.
Eso no es correcto. Este fruto también debe de desarrollarse en todos nosotros. Amén. Bien, por último está la templanza. Esta palabra denota el control propio de la voluntad, denota tener total control sobre nuestra propia vida. ¿Para qué? Para no practicar el pecado. Cuando la tentación viene, la tentación es muy fuerte a veces, ¿sí o no? Amén. Y si nosotros no estamos viviendo en el Espíritu, si no hay templanza en nosotros, caemos así, facilito, ni siquiera oponemos resistencia. Ya hemos mencionado que Satanás, pues él viene y te pone el plato. Él sabe de qué pata cojeamos. Pero ¿nos obliga? No. No, nosotros decidimos si nos lo comemos o no. Amén. Yo decido ignorar la palabra de Dios, ignorar sus mandamientos y hacerle caso al diablo, obedecer al diablo. Bueno, esto dice Cristo, pero te voy a hacer caso a ti. Voy a pecar. Voy a cometer esto. En el pecado que tú quieras, puedes mentir, puedes ser hipócrita, puedes caer en adulterio, en fornicación, en lo que tú padezcas, en el área en la cual tú padeces. O puedes decidir lo contrario si tienes este fruto, si se ha desarrollado en ti. Decir, no, yo no soy tan malagradecido, yo sé lo que Dios hizo por mí, sé lo que costó mi salvación, yo decido no pecar, decido decirle no al pecado y en este momento me voy a poner a orar, voy a cantar alabanzas, voy a leer la Biblia. Haz lo que tengas que hacer, pero tú decides. Y de esa manera, pues Dios te da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta característica, esta virtud comienza a reproducirse en ti. Amén. ¿Sí? Pero nosotros lo tenemos que decidir. Amén. Y cuentas con toda la ayuda. Está el Espíritu Santo contigo. Bien, como pueden ver, todas estas cosas que hemos mencionado, repito, le puedes llamar virtudes, características, están estrechamente relacionadas y provienen ¿de qué? Del amor de Dios. Este fruto es todo lo que necesitamos para poder vivir nuestra vida cristiana en libertad, porque recuerdan que Pablo nos ha venido hablando de eso, que nosotros debemos permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Somos libres para decir no al pecado. Somos libres para vivir en santidad. Amén. ¿O alguien nos obliga? No. No, ¿verdad? Lo hacemos por amor y por agradecimiento a lo que nuestro amado Padre Celestial y el Señor Jesucristo hicieron por nosotros. El fruto del Espíritu Santo es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a los deseos del Espíritu Santo y no de acuerdo a los deseos de la carne. Miren lo que termina diciendo Pablo ahí en los versos 24 al 26. Voy a darle lectura nuevamente. Versos 24 y 26, ahí donde estamos en el capítulo 5. Escucha lo que dice. Pero los que son de Cristo, es decir, los que pertenecen a Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol Pablo está dando por hecho que los que pertenecemos a Cristo. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a Cristo? Amén. ¿Están seguros? Amén. Piénsenla, porque ya ven que a veces respondemos muy a la ligera o las cosas que nos gustan, ¿no? Si realmente pertenecemos a Cristo, ya hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, ya hemos hecho morir en la cruz nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra rebeldía, nuestra apatía hacia las cosas de Dios. Todo lo que antes teníamos, ya lo hemos hecho morir. Ya hemos hecho morir nuestros malos deseos. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, lo que hicimos fue identificarnos con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz,
Él era justo. El justo estaba pagando por los injustos. Él fue nuestro sustituto. Él solamente estaba ocupando nuestro lugar en esa cruenta cruz. ¿Sí es cierto que tú y yo merecíamos estar ahí o no? Amén. Nos lo ganamos a pulso. Fuimos mentirosos, hipócritas, todo lo que tú quieras, y lo digo por mí. ¿O alguien de ustedes se siente así como muy santo? Como dicen, no, yo no. Ustedes sí, pero yo no. Sería el más hipócrita, ¿no? Amén. Amén. Todos éramos dignos de estar en esa cruz y no nuestro Señor Jesucristo. Repito, Él solamente fue nuestro sustituto. Entonces, cuando creímos en Cristo, es como si nosotros estuviéramos con nuestro Señor Jesucristo, crucificados con Cristo en esa cruz, ¿no? Y si es así, pues la carne debe de quedarse crucificada en la cruz con sus pasiones y deseos. Nosotros, si en realidad pertenecemos a Cristo, ya no debemos de vivir complaciendo la carne, sino los deseos del Espíritu Santo. Amén. Como dijo el apóstol Pablo aquí en el verso 26, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Miren, cuando dice si vivimos por el Espíritu, ¿qué significa eso? Nosotros sabemos, como en los pasajes que nos dijo Efesios, ¿no? Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y lo recibimos como nuestro Salvador, ¿qué sucedió? Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos hizo renacer a una vida nueva. Amén. ¿No? Amén. Si entendemos eso, ya no estamos muertos. Hoy en día estamos vivos, gracias a la fe que pusimos en Cristo. Antes estábamos muertos. ¿A qué huele un muerto? No. ¿Cómo se ve un muerto? Feo. Mal. ¿Cómo se siente así al tacto? ¿Se siente agradable tocar a una persona muerta? No. ¿Verdad que es una situación horrible? Pues así estábamos. Hoy en día estamos vivos. Amén. Tenemos vida. Dios, repito, nos dio vida nueva por medio de su Espíritu Santo. Nos hizo renacer a una vida nueva cuando creímos en Cristo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues dejar que el Espíritu Santo guíe cada aspecto de nuestra vida. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas, de actuar. Debe de ser diferente, ¿o no? Amén. Necesitamos tratar de complacer a Dios. Olvídate de lo que las personas digan. Tristemente, a veces el Satanás usa a los miembros de la familia para hacerte sentir mal por un error que cometes. ¿No que eres cristiano? Mira, no debe de ser así. En vez de animarnos, fortalecernos, échale ganas, pídele perdón a Dios. La regaste. Para eso estamos, para ayudarnos, para apoyarnos, para levantar al hermano caído, no para hundirlo más. Amén. Hay que ignorar la voz del enemigo. Amén. Pues no dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Amén. Pues cuando hacemos lo contrario nos lo estamos demostrando, ¿eh? Si hacemos lo que acabo de decir, eso es bueno. Entonces dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, que sea Él quien nos ayude a vencer el orgullo, la soberbia, dice Pablo, para que no provoquemos el enojo y la envidia de los demás por sentirnos mejores que ellos. ¿Por qué dijo estas palabras el apóstol Pablo? Recuerdan que el problema en esa iglesia, en las iglesias que se formaron ahí en Galacia, llegaron los judaizantes, ¿no? ¿Ya se acordaron? Sí. Y estas personas, ¿qué es lo que hacían? Se sentían superiores a Pablo, se sentían mejores que los demás. Y le decían a las personas, Pablo sí sabe, o sea, pero le falta. Pablo enseña que para ser salvos solamente necesitan creer en el Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, no por obras. Pero Pablo está mal. Está bien que crean en Jesucristo, pero aparte tienen que cumplir la ley, que son 600 y tantos mandamientos.
¿Y era así como ellos estaban enseñando? No. No. No, nosotros no tenemos que cumplir la ley, ni los hermanos de Gálatas. Pero ellos hacían eso, y al hacer eso, ¿qué estaban causando? Estaban sembrando envidia, disensiones, pleitos, iras, contiendas, todas las obras de la carne que mencionó en pasajes anteriores que ya estudiamos. Todo eso se encontraba en esas personas. Eso es lo que provoca el querer cumplir la ley. ¿Sí? Amén. Entonces, eso es lo que ellos estaban causando en esa iglesia, enojándose los unos a los otros. Unos comenzaban a dudar y decían, creo que tienen razón los judaizantes, Pablo está equivocado, necesito poner algo de mí mismo, necesito hacer algo para ser digno de alcanzar la salvación. ¿Y qué enseña la Biblia? Nuestras mejores obras en cuestión de salvación, ¿cómo son? Como trapos de inmundicia. Exactamente, son repugnantes ante la presencia de Dios. La mejor obra que tú quieras, la que te imagines. Señor, hice una buena obra, una donación a un asilo, ayudé a mi hermano cuando estaba enfermo, lo que tú quieras. Eso no te sirve para alcanzar la salvación ni el perdón de tus pecados. Lo único que sirve, pues ya sabemos, ¿no? Creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Aquí, gracias a Dios, no estamos viviendo eso, pero puede suceder. Tal vez algún día llegue alguien o de los que están aquí y comience a sembrar cizaña, a sentirse mejor que todos nosotros. Hermano, pues yo estoy estudiando esto y ya sé más que ustedes. No es cierto lo que dice el pastor. Tenemos que cumplir la ley. Y va a tratar de confundirlos. ¿Y qué va a causar? Pues eso, pleitos, iras, contiendas, disensiones, hipocresía. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? No participar. No, hermano, tú no estás viviendo de acuerdo al Espíritu. Lo que me acabas, ¿ya se lo dijiste al pastor? No. Ah, bueno, pues vas a ir y le vas a decir lo que me acabas de decir a él. Y lo vas a corregir con Biblia en mano. ¿Sí? O sea, tenemos que tener el valor de corregir al hermano. Y lo mismo, no para hundirlo, no, sino para que se corrija y deje de andar causando daño. Amén. Si yo me equivoco en algo, lo he dicho otras veces, no, ustedes están en su derecho de corregirme con la Biblia en mano. ¿Sí? Si acepto la corrección, pues eso es buena señal, ¿no? Que vamos bien. Pero si reacciono como lo hacen algunos otros pastores, bueno, aquí el pastor soy yo y aquí yo soy el que enseña. Si no te parece, pues lárgate. ¿Sería eso correcto? No. ¿Verdad que no? Pues entre todos necesitamos edificarnos y hacer a un lado todo eso, el orgullo, la soberbia, tratar de estar en paz, unánimes, para que de esa manera, pues esta iglesita vaya creciendo conforme a la palabra de Dios. Y si no crece en cantidad, pues que nosotros los que estemos aquí crezcamos en sabiduría, en ese conocimiento de Dios, en madurez, en amor, en gozo, en paz, en todo lo que menciona aquí. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Bien, nosotros ya sabemos que el orgullo, la soberbia, el enojo, todo eso que acabamos de mencionar, son obras de la carne. Y repito, Pablo fue muy claro en el verso 21 que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, sino que serán condenados eternamente. Y esto es lo que Pablo nos quiere evitar. Es decir, Él no quiere que tú seas condenado. Y por eso, una vez más, nos exhorta ¿a qué? A vivir en el Espíritu. Si lo hacemos así, el fruto del Espíritu Santo se va a reproducir en nosotros y nos ayudará a vivir conforme a los deseos del Espíritu. Es decir, nos ayudará a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y nos llevará a amarnos los unos a los otros, incluso a las personas que no son fáciles de amar, incluso a las personas que no te agradan, Amén. incluso a las personas que te han hecho daño. El fruto del Espíritu Santo nos ayudará a estar siempre contentos, a vivir en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, dice el apóstol Pablo, vivan en paz con todos. No siempre va a ser posible, pero lo importante aquí es que tú te esfuerces porque así sea. Si la persona no corresponde, pues ni modo, pero tú estás haciendo lo correcto, ¿de acuerdo? Amén. También nos ayudará a ser pacientes, amables, humildes, bondadosos,
obedientes, nos ayudará a confiar más en Dios y a controlar nuestros malos deseos. Si vivimos de esta manera, estaremos preparados para heredar la gloria de Dios, ya sea cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame ante su presencia o cuando Él venga por nosotros mediante el arrebatamiento. Ustedes recuerdan que la semana pasada el apóstol Pedro, ¿qué fue lo que nos recordó? Que nuestro Señor Jesucristo viene en cualquier momento. No se olviden de eso. Amén. Eso fue lo que nos recordó Pedro. Cristo viene en cualquier momento por nosotros. El arrebatamiento va a suceder. Y todo aquel que no esté preparado, que no esté viviendo en santidad, será dejado. Para que esto no nos pase a nosotros, necesitamos vivir en el Espíritu. Para que su fruto se reproduzca en nosotros, para que nos ayude a vivir correctamente. Y de esta manera, pues nosotros seamos tomados cuando se lleve a cabo el arrebatamiento. Amén. Querido hermano, permite, o más bien dicho, esfuérzate para que en ti se reproduzca el fruto del Espíritu Santo. Primeramente el amor. Porque sin amor, la palabra del Señor nos enseña que no somos nada, ni sirve de nada lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Amén. Esfuérzate para que este fruto te identifique a ti como cristiano, que estas evidencias se encuentren en tu vida, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas serán evidencias de que verdaderamente eres un cristiano verdadero, de que verdaderamente volviste a renacer. Recuerden, no es como enseñan en otras iglesias. El fruto del Espíritu Santo, las evidencias de que tienes el Espíritu Santo, es que caigas de espalda, que te vomites, que te rías como loco, que comiencemos a correr aquí como si estuviéramos drogados o endemoniados. Eso no es evidencia de que la persona tenga el Espíritu Santo. Amén. De que comiences a hablar como drogado, como si estuvieras demente, a hablar cosas incoherentes, ¿no? O ruidos que no tienen sentido. Ya saben cómo hablan ahí, ¿no? Que pi, 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 unos agarran como pollito, otros como Lenguas. lenguas, ¿no? Exactamente. Entonces, esas no son evidencias. Las evidencias las acaba de mencionar Pablo aquí. Si en ti se encuentra eso, eres un cristiano verdadero. Ahora recuerda que como es un fruto, no te desesperes si todavía no lo ves en tu vida. Señor, yo quisiera tener paz y esto y no la tengo. Es un fruto. Es, por decirlo metafóricamente, cuando tú siembras un árbol, siembras primero la semillita, esperas a que germine, hay que cuidarla, hay que darle los cuidados, luego crece, da sus ramitas, finalmente da su fruto, ¿sí o no? Amén. Bueno, pues tú ya creíste en el Evangelio, ¿sí? La palabra del Señor, que podremos decir es una semilla, ya está en ti. Ahora esfuérzate por darle esos cuidados. Ora, estudia tu Biblia, vive en santidad, congrégate puntual y regularmente. Ejercítate en la piedad en todo lo que la palabra del Señor nos dice. Y en su momento, ese fruto va a comenzar a reproducirse en ti. Amén. Vas a comenzar a gozar, a disfrutar de lo que hemos mencionado, de ese amor. Ahora amo a mi hermano, amo a mi prójimo, tengo gozo en medio de las dificultades, tengo paz, soy benigno, soy bondadoso, soy piadoso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Amén. Pero de nosotros depende. Amén. Repito, vive en el Espíritu, vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano. Creo que ahora sí nos pasamos y bastante. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que este fruto se reproduzca en nosotros. Ahora sabemos que es posible porque tu Espíritu Santo nos fue dado para que en nosotros se reproduzcan estas características, estas virtudes, Señor, que son necesarias para poder vivir como tú nos enseñas, Padre amado. Ayuda a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales para que esto pueda ser posible, Señor. Sabemos, como decía, que por nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a poder hacer, pero contamos con tu ayuda, Señor. Decíamos
vivir de esta manera. Ayúdanos para que esto pueda ser posible, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.